Muy buenas noches. Comenzamos nuevamente el estudio de los lunes, miércoles y viernes, que habla acerca del reino de los cielos. Nosotros hemos venido adelantando ya la clase. Esta es como, ¿qué clase? Como la cuarta clase que le llevamos la semana pasada, y esta, la cuarta clase. En la primera semana estuvimos mirando acerca de la importancia de poner atención a la palabra, y luego la segunda, que la fe que vence al mundo, y luego también el viernes pasado la importancia de los que hemos recibido la gracia, pues predicar, para que ya conociendo nosotros el camino, otros también puedan encontrar el camino para su espíritu. Hoy vamos a ver por qué, se me olvidó colocar eso. Hoy vamos a ver por qué es tan importante después de esta tercera sesión, la cuarta sesión. Entonces, repito, primero fue la importancia de prestar atención a la palabra, de estar enfocado en la palabra. Y segundo, ¿cuál fue? La fe que vence al mundo. Y tercero, nosotros conocemos el camino porque entendemos que nacer del agua y del espíritu es para entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué es tan importante continuar? Es como si siguiéramos una evolucionando, digámoslo así, en la enseñanza. Así que bájale una gotica. El capítulo, vamos a mirar Mateo capítulo 3. Colocamos hoy un poquitico de música así de fondo, como para no estar así como tan solo la enseñanza, como tan fría. Bien, ¿quién está por aquí? ¿Ya tenemos a alguien para saludar? No veo. Es que yo lo veo es cuando están así, ahora que me acuerdo. Cuando están así sí veo. A veces. A ver. Sí, cuando están así sí veo quién está. Es que a veces no alcanzo a ver quién está para saludarlo y me da pena. Sí, Sonia, Lucita, buenas noches. Y Juanita. Entonces, bueno, hoy vamos a ver en Mateo capítulo 5, para que pues continuemos el estudio, desarrollando el estudio del Evangelio del Reino. Que no. Entonces, Mateo capítulo 5. Mateo 5:1. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. O sea que el tema hoy es que el reino de los cielos es para los que son pobres de espíritu. Lo que pasa es que en cuanto a los pobres de espíritu, es muy importante entender por qué toma a los pobres de espíritu, entendiendo, si no hubiera pobreza en este mundo, no entenderíamos qué es ser los pobres en espíritu. Hay los pobres en espíritu y los pobres verdaderamente de este mundo del dinero. Es muy importante entender este tipo de pobreza para poder entender la pobreza espiritual. Así que vamos a mirar en algunos proverbios acerca de los pobres, que en Proverbios capítulo 14, Proverbios 14, Proverbios 14, 20. Unos ejemplos en cuanto a los pobres. Dice: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Esas son circunstancias, digamos, de la vida, para que entendamos cómo los pobres son menospreciados, pero los ricos son perseguidos. Los ricos tienen mucha amistad y hacen amigos con mucha facilidad. Los pobres, más bien, hasta sus amigos los menosprecian. Y Proverbios capítulo 22, hay mucho que habla de los pobres, pero para que entendamos esta enseñanza es muy importante los que voy a tocar. Proverbios capítulo 22, desde el versículo 20. Mire cómo dice aquí. Como recibe uno esta palabra como la palabra del Padre que lo aconseja a uno. Dice:
no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Otra vez, escucha, son consejos. Está preguntando, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencias para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Estos son unos consejos en ciencia para que las palabras de verdad, para lo que fueron enviados, como que entienda este consejo que le voy a decir, porque usted fue enviado a llevar una palabra de verdad, y este consejo se lo doy en verdad y en ciencia, ¿sí? Consejos en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Entonces, ¿cuáles son los consejos? Dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes las puertas al afligido. No quebrantes en la puerta al afligido. Otro, porque Jehová juzga la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaron. Está hablando acerca de los ricos o de las personas que le quitan al pobre. Si una persona que va a predicar, si Dios no le da este consejo, mire, le he dicho en conocimiento de ciencia que por favor no haga eso. Le está hablando obviamente a los que son creyentes. Segundo, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Otro consejo. Para poder predicar hay que tener en cuenta estos consejos, ¿sí? O sea, no meterse en ese tipo de problemas, no meterse ni con el iracundo, no meterse a fiador, ¿sí? Porque si no tiene con qué pagar ni para qué, después le quitan hasta la cama y después va a ser difícil. Luego 28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Es decir, los linderos es como robarle al vecino cambiando los linderos que puso el padre para querer abarcar más y querer tener más. 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de bajo condición. Es decir, trabaje. Que si ha visto un hombre solícito en su trabajo, los que son solícitos en su trabajo, pues siempre les estará yendo bien. Pero es que hay 2 tipos de personas. Bueno, voy a hablar de los creyentes y de los incrédulos. En cuanto a los incrédulos, hay pobres y hay ricos. Entonces estábamos dando el primer consejo, que hay pobres que son menospreciados por los ricos, y hay otros que tienen muchas amistades por ser ricos. Pero en la vida de fe hay personas que son pobres también económicamente, y hay personas que son ricas también. Pero hay personas en la vida de fe que son pobres en la fe, pobres en espíritu, y hay otras personas que son ricas espiritualmente y también son ricas económicamente. O sea, en la iglesia hay este tipo de personas. Entonces, hay personas que son ricas en espíritu y pueden ser pobres económicamente. Y hay personas que son ricas en espíritu y ricas económicamente. Y hay personas que son pobres en espíritu y pobres en su economía también. Hay la variedad, ¿sí? Entonces, eso hay que decirlo porque no siempre las personas pensarán que si de pronto esa persona es rica es porque le está yendo bien y porque es cristiana, o esta persona es pobre porque no es cristiana, y comienza a haber una cantidad de conflictos dentro de la persona. Y recuerden que dijimos que una persona casi se desliza porque vencer la fe que vence el mundo es la fe que pone su vida de fe en Jesucristo. Pero mirando, los ricos se pueden deslizar. Ahora, como estamos hablando, una cosa es deslizarse y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Y luego los que no se deslizan y vencen en este mundo pueden predicar el evangelio, pero cuando predican el evangelio hay que entender quiénes son los pobres espiritualmente
¿Y quiénes son los ricos espiritualmente? ¿Quiénes son los que siendo pobres espiritualmente son ricos en fe? ¿Sí? Y hay otros que son pobres económicamente, pero hay otros que son ricos espiritualmente y son ricos económicamente. ¿Sí? Entonces uno puede encontrar esa variedad en la iglesia. Ahora, Proverbios 28. Versículo 9 dice: el que aparta, Proverbios 28, 6. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de caminos y rico. Otra vez vamos a decir: mejor es el pobre que camina en integridad, en su integridad, que el perverso de caminos y rico. Es decir, estamos hablando de los de este mundo. Es perverso en este mundo y es rico, pero hay unos que son pobres y son íntegros, hablando de este mundo. En la iglesia encontramos. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, vamos a comenzar ya a hablar de nuestra vida de fe, porque para continuar con el estudio de la semana pasada, es decir, para que sea continuo, para que usted tenga una enseñanza continua y tenga una formación, digámoslo así, para poder predicar bien, entender cómo predicamos el evangelio del reino. Estamos estudiando cómo predicamos el evangelio del reino, cómo llevamos esta misión de predicar el evangelio del reino. Presta atención, la fe que vence el mundo ya sabe el camino que tiene que nacer de agua y de espíritu. Y hoy estamos mirando que cuando ya vence hay que saber predicar e identificar los que son pobres de espíritu, que también pueden ser pobres en este mundo, y hay que identificar los que son ricos en este mundo, que pueden ser pobres en este mundo, pero también hay ricos que son espiritualmente y ricos en este mundo. Vuelvo y resumo, porque eso se trata el estudio. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, ¿quién dice esto? Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Pero por qué? Diría, ¿no? Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A quién le está diciendo eso? A la iglesia. No le está hablando a los de este mundo. Dice, escribe al ángel de la iglesia, o sea, del que tiene esa característica en la iglesia, que piensa que es rico, pero el Señor le está diciendo: usted luego no sabe que usted es un pobre, miserable, desventurado, pobre, miserable y desnudo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, pobre, ciego, miserable y desnudo. Mire lo que dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí está, por eso es que es fuerte esta palabra, porque dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Uno tiene que entender que esta palabra es porque nos ama. Es decir, a Dios le produce fastidio o náuseas una persona que se cree que ya es rica y que no necesita nada, y no sabe que es un pobre, miserable, desventurado y desnudo. Dice: pero yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a los de esta iglesia. Esto
estoy llamando a la puerta, estoy tocando la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, tendré la comunión y cenaremos los dos, estaremos juntos. Entonces, esto es una palabra que es para hacernos arrepentir, para que nosotros podamos llevar bien nuestra misión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mejor no decir que no necesito, sino siempre, yo siempre digo, he dicho, es mejor siempre ser pobre que pensar que ya lo tiene todo. Cuando una persona piensa que ya lo tiene todo, yo no necesito de nada, a mí para qué me dice, yo ya sé eso, ya lo conozco. Bueno, entonces, pues, parece que no necesitará nada de nada. Lo que pasa es que en el proverbio que acabamos de leer del 22, en Proverbios 22, cuando estamos leyendo que no robe al pobre, lo que pasa es que el Señor lo decía porque Juan capítulo 12, dentro de los seguidores de Jesús, Juan capítulo 12, versículo 1, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le habría de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Es que hay un tiempo en el que se tiene a Jesús y hay un tiempo en que ya no se puede tener a Jesús. Los pobres, para acordarse uno de los pobres y ser bueno, se puede. Lo que pasa es que para hacer la obra de Dios hay que pensar no en este mundo que siempre se aprovecha las circunstancias y siempre roba. Yo siempre estoy hablando de lo que me pasa en mi vida de fe, porque yo no puedo hablar de lo que dijo otro o alguien me contó, porque no puedo garantizar eso. Pero sí compartí en mi vida de fe a una persona que él servía en la iglesia y yo sabía que que le gustaba la plática y le daban a administrar la plata de la iglesia y él siempre sacaba su tajada. Y ustedes de pronto también han visto personas que en lugar de tener temor del Señor, que esa palabra sea para extender su reino y su justicia, entonces esos recursos que entraban, como él tenía el corazón de ladrón, finalmente cayó en tentación y fue vencido, que él correspondería a los de la clase de la semana pasada que se patinaron, que se deslizaron por estar pendiente de las riquezas de este mundo, se alejaron del Señor y terminan hasta vendiendo la sangre, terminan vendiendo la gracia, terminan yendo a las casas con el pretexto de orar, de hacer largas oraciones, pero la verdad están esperando a ver qué les dan. Parecen que fueran como mendigos. Y uno no debe estar pensando siempre qué me dan, porque nosotros recibimos de gracia para dar de gracia. Si tiene la capacidad económica, eso lo vamos a ver ahora, muy bien. Pero nosotros que vamos a predicar, siempre tenemos que poner nuestros ojos es en aquel que es pobre y humilde de espíritu, aunque sea rico o aunque sea pobre, ¿sí? Porque Santiago capítulo versículo 2, capítulo 2, dice: hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida, y decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate allí en pie, o siéntate allí abajo de mi estrado, no
haces distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con los malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Entonces dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, que hay personas que no son ricas en misericordia, no son ricas en su misericordia, entonces no entienden que Dios eligió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Pero cuando uno hace acepción de persona y no entiende quiénes son los pobres en espíritu en la iglesia y pone los ojos en los pobres, en los ricos de este mundo, no solamente podría deslizarse y no podría vencer en su vida de fe, sino que estaría siendo juez con esos malos pensamientos, haciendo acepción de personas y poniendo sus ojos en las riquezas. Entonces, cuando Dios dijo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, hay que mirar qué quiere decir ser pobre de espíritu. Y pobre de espíritu precisamente es aquel que no tiene esa misericordia. Vamos a dar un ejemplo, vamos a tocar solamente un aspecto en cuanto a la pobreza. Cuando nosotros hablamos de pobres, uno no podría decir que una persona es pobre porque qué tiene o qué no tiene. ¿Qué es lo primero que una persona tendría si tiene plata? ¿Qué creen ustedes? Ahí tienes alguien es que yo no veo aquí quién está. Lucita, Bueno, nadie. Pero si alguno quiere decirme, a ver. ¿Cómo la pregunta? Que si fuera pobre. Que si una persona tiene plata, ¿qué será lo primero que compraría? Y ustedes también, ¿qué creen? Primero una casa donde vivir. Una casa. Uno piensa en la casa. Hay personas que piensan primero en el carro, piensan primero en el celular, pero como tienen buena plata, obviamente si tienen poquita plata, unos pensarán en el celular, otros pensarán en unas vacaciones, pero si les llega una plata, lo primero, mira, es que inclusive uno ve hasta las personas que boxean, que juegan fútbol, le prometen a mamá, ay mamá, yo primero que quisiera sería comprarle su casa porque sabe que la casa es lo que más anhela una persona. Es decir, una persona pobre es una persona que ha sido desamparada. Y yo he escuchado a muchos ricos que le prestan plata a los que tienen su casita y no tienen, y se la hipotecan con usura para finalmente quedarse con la casa de ellos. ¿Sí? Eso casi que es como el pan de cada día para muchas personas que afrentan a los pobres y que se enriquecen a costilla de los pobres. De hecho, en muchas iglesias han aprovechado mucho de las personas que son pobres y los inducen a que entreguen todas sus cosas, entreguen todos sus bienes y aprovechan su ignorancia para quitarles hasta lo poco que tienen, prometiéndoles que van a tener ricos, que vengan acá, que aquí Dios le va la bendición, resulta que los están robando. Porque no están piensan que la bendición es tener bienes de este mundo. Y resulta que la bendición o ser enriquecidos es ser enriquecidos espiritualmente. Entonces, si la iglesia fuese solamente para los pobres, los que no tienen nada de plata, pues la iglesia estaría ni siquiera cómo levantarla, o sea, cómo pagaríamos un arriendo, cómo compraríamos una sede. No se podría porque no habría recursos. Pero verdaderamente Dios ha traído personas que económicamente pueden estar acomodadas, digámoslo así, y que Dios les da
cómo ayudarlos, porque Dios dijo que Él va a ser nuestro refugio. Salmo número 9. A ver, Salmo versículo 9. Nueve. Dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. Estamos hablando solamente de un aspecto en cuanto a que Dios nos enriquece para que lo primero que tengamos sea la casa. Lo primero es la casa, luego nos enriquece con todo el resto. No nos puede, digamos, voy a dar un ejemplo. Hay personas que sí pueden comprar, digamos, muchas cosas dentro de la casa, que pueden comprar muebles finos. Nosotros hablábamos con mi esposa que no comprábamos muebles grandes o pequeños, sino que comprábamos muebles un poquito como ajustados a lo que teníamos, pero que cuando ya uno compra su casa, entonces ya uno puede comprar los muebles porque ya es mi casa. Entonces, mientras tanto, uno tiene cosas como para sí y ahorra para su apartamento o para su casa. Pero una vez la compra, entonces ya puede invertir. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. Primero uno encuentra la casa, que es encontrar que Jesús es nuestro refugio. Mira, Salmo 91. Dijo: yo seré su refugio, ¿cierto? Refugio es donde refugiarse, donde entrar a acampar, donde tener casa segura, donde estar en un lugar seguro. La casa quiere decir el lugar seguro, de donde nadie me saca porque ya es mi propiedad. Entonces, Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita en Jesús, cuando uno es para que entendamos la clase de la semana pasada, es que nosotros sabemos que naciendo de agua y de espíritu entra en Jesús. Entonces nosotros encontramos a personas que no están en Jesús, que creen muchas cosas, pero que nosotros sabemos que de pronto no ha nacido del agua y no ha nacido del espíritu. Entonces nosotros los llevamos y los guiamos para que naciendo del agua y naciendo del espíritu entren en el refugio, que es Jesús, porque Jesús dijo: Dios, Jehová va a ser su refugio. Nosotros vamos a ser como Él va a ser. Él es nuestro refugio, es como nuestra casa, donde estamos nosotros tranquilos y en paz. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Uno. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera hecho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora le dijo: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ir a la casa del Padre, Jesús es el camino para entrar en la casa del Padre, para que nosotros nunca estamos pensando en el techo, nunca estamos pensando en nuestra habitación, sino que, digámoslo así, voy a decirlo de otra manera: el que no ha encontrado que Jesús sea su habitación es como el que no tiene casa, es como el que solamente vive por los días de este mundo, por los días que vive en este mundo. Es decir, si uno le pregunta a una persona, como usted puede comenzar a predicarle cuando le va a predicar a alguien, y le dice: oye, ¿será que tú cuántos años piensas vivir? Uno podrá decir 80 años, 90 años, 50 años. Entonces usted le preguntaría: ¿y cuántos años tiene? Yo tengo 40. Y está pensando 80, o sea, solamente le quedan 30. ¿No le parece que 30 años es muy poquito? O sea que usted en vida, hablando de vida,
ya es pobre, ya se gastó 50 años. Ya se gastó. Es como si le dijeron, ¿cuánta plata tiene? ¿Cuánta plata le dieron para mercar? 1.000.000 de pesos. ¿Y cuánto se gastó? 900.000. No le quedan sino 100.000. Y ya se los comió. ¿Y entonces qué va a hacer ahora? No sé. Lo mismo. ¿Se entiende? Es pobre en cuanto a la vida. Es pobre en cuanto a que no tiene vida eterna. Y lo primero que quiere proveer Dios para nosotros es la vida en el refugio que es Jesús. ¿Sí? Como mi casa. Primero me da mi casa. O sea, porque nosotros, ¿qué es más importante? La comida. Digo, no se preocupen por lo que se van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir. ¿Qué es más importante? ¿No es más importante la vida que el vestido? Entonces digo, ¿qué es más importante, el vestido o la vida? No, la vida. Ok. Entonces la vida es más importante. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Mi vestido o el cuerpo? No, el cuerpo. Bueno, ok. Entonces, como el cuerpo es importante, dentro que hay un espíritu. A ese espíritu ya le concedió usted una casa eterna. ¿Sí? No me acuerdo dónde está este versículo donde dice que tendremos, o sea, si lo puedo encontrar acá. Ya lo voy a decir. Voy a buscar aquí. Esto está sé que está en Corintios. Segunda de Corintios 5. A ver, Segunda de Corintios capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que, si la persona muere y muere en un tabernáculo y no preparó su morada, que es como un edificio eterno, es que uno tiene, nosotros hemos ido, nos gustaba mucho con nuestras hijas ir a refugio, a hacer camping. Y entonces pasábamos 2 o 3 días en una carpa, pero usted sabe que vivir toda la vida en una carpa, eso es como para fin de semana. Pero no, uno tiene que ir es preferible en un hotel, ¿no? O en su propia casa. Nosotros una noche acampamos y nos cayó un aguacero que, bueno, como por la experiencia, pues muy bonito, pero todos los días uno ve a la gente pobre cómo sufre cuando se le mete el agua a sus casitas, que son ranchitos. Entonces, en este momento nosotros lo que tenemos es un tabernáculo, o sea, nuestra piel, nuestro cuerpo es el tabernáculo que está andando por el desierto, que un día va a desaparecer y se acaba la vida del tabernáculo, y estamos esperando una morada eterna, ¿sí? Cuando ellos entraron a Jerusalén, edificaron el templo ya hecho de manos de piedra, y ese duró muchos años, inclusive para edificarlo duró, creo que fueron 46 años, 40 y tantos años. Entonces, si nomás construyéndolo se demoró 46 años, ¿cuánto el Señor también está edificando nuestra morada celestial? Un edificio eterno, es decir, una morada para nuestro espíritu que es eterna. Y esa morada eterna es precisamente el cuerpo de Jesús. Entonces, tenemos que entender que si el Señor también nos permitió eso, es porque Él mismo se hizo pobre. Entonces, Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios 8. Nueve. Yo estaba buscando aquí en la Biblia también. Segunda de Corintios 8 no dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuerais enriquecidos. Escucha lo que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Él mismo se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos. Es decir, él se rebajó haciéndose como pobre, pero en su pobreza aún no estaba enriqueciendo. Imagínate lo rico que es. Imagínate que él se dejando su gloria como el ser un hijo de Dios, el ser igual a Dios, no nació en la cuna de oro ni en castillos, sino nació en un pesebre, y lo calentaron fue no un aire acondicionado, sino una mulita y un animalito daban calor, y la pajita en una pesebrera donde se cuidaba el ganado, ¿sí? Y nació en ese Belén de Judea. Entonces él se hizo pobre para entender a los pobres, para que haciéndose pobre, los que son pobres en espíritu fuéramos enriquecidos. Eso es lo que hay que entender cuando el Señor dijo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque ya llegó para ustedes el reino. Es la buena nueva para los pobres, porque en Lucas está diciendo que ya llegó el tiempo de predicar a los pobres las buenas nuevas para los pobres. Es que el diablo nos despojó de toda esa riqueza. Sabe que cuando una persona es pobre es porque yo pienso, somos pobres en este mundo o en este país, los que somos pobres o los que tienen menos plata. Pienso que la mayoría es porque los ricos se enriquecen y le quitan a los pobres el derecho. Por ejemplo, si no se robaran los impuestos, habría mucha prosperidad, habría bien la salud, habría de todo para todos. Pero los gobernantes no piensan en el pobre, sino piensan cada uno en sí mismo y se vuelven avaros. Son Judas, que siempre están pensando cómo robarse, y en la iglesia no hay que pensar en cómo robarse, sino cómo hacer bien con las cosas que pertenecen al Señor, así sea para la comida. Pero en este mundo no se aprenden, por eso dice que no se junten con los que son como mal geniados, que son de ese temperamento, no sea que se le pegue eso y entonces luego quite también el derecho a los pobres. Porque el mismo Corintios capítulo 9, versículo 5, dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es decir, como que no que llegó y todo el mundo haga la colecta. Pablo llegaba y decía: mire, por favor, tengan la lista. O sea, no me preocupa es que uno llegue y todo el mundo, oiga, hacer la colecta para ver cuánto se le da. Sino que la tuviera lista como cuando una persona generosa no tiene que esperar a sacar la mano, sino que ya uno la tiene preparada con tiempo. Esa generosidad está hablando de la generosidad con la que Dios hizo generoso. Eso lo va a entender mejor aquí, que hay personas que llegan a la iglesia y Dios los ha enriquecido con su gracia, que al predicar el evangelio lo que están haciendo todo lo hacen por la gracia, pero entendiendo que hay pobres en la iglesia en espíritu y pobres económicamente, ¿sí? Pablo tuvo tiempo, él era hijo de personas muy adineradas, pero por predicar el evangelio le fue mal y perdió muchas cosas, y le tocó muchas veces tener que comer de las ofrendas y tener que vivir y sostenerse de lo que ellos daban, y hasta a veces lo criticaban porque estaba comiendo de ahí. Entonces él dijo: pues, ¿cómo así? ¿No pondrás bozal al buey que trilla? Lo dijo por los bueyes, porque Dios tiene cuidado de los bueyes, o por los siervos que también comen, ciertamente por los que sirven, ¿sí? Entonces Pablo aprendió eso, que él también había sido rico pero fue empobrecido, para que llevando el ministerio como el de Cristo, que él también teniendo todo, también llevó a la pobreza, para entender que Dios había elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en fe. Entonces dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vuelvo y digo, los que tienen riqueza o los que tienen economía un poco mejor, que entienden que hay unas personas que son pobres, puede ayudar con su generosidad, pero que eso lo haga para servir en la iglesia como un acto de generosidad que Dios tuvo, que le ha dado la bendición de tener abundancia, entendiendo que hay gente que también es pobre, para enriquecer, escuche bien, para enriquecer el espíritu de los que reciben la gracia, ¿sí?
¿Cómo dijera yo esto? Hay personas que yo quisiera que entiendan, hay personas que han recibido la gracia y son ricos en gracia y son pobres en espíritu, pero tienen necesidades de este mundo. Y hay personas que de pronto el Señor les ha dado riqueza, que Dios quiere que sean enriquecidos también en liberalidad, es decir, que lo hagan libremente y por efecto de la gracia, ¿sí? Porque recibieron la gracia y Dios los enriqueció en abundancia de su amor y de su bondad y de su generosidad, y los ha hecho sobreabundar, que pueden participar de esto en la iglesia. Entonces dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, poniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis toda buena obra, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla y al que siembra pan, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará sus frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos, en todo, para toda liberalidad. Enriquecido, porque esa fue la forma de Jesucristo, que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecer en fe. Es que yo no sé si eso me puede entender. Cuando está diciendo que bienaventurados los pobres de espíritu, es para enriquecer en fe, es decir, enriquecer en liberalidad después de haber recibido la gracia. Porque Dios escogió a los pobres para poder entrenar la fe de los de la iglesia, para que seamos como Jesucristo, para que lleguemos a tener el don de fe y el don de la liberalidad, para no ser como los ricos de este mundo, que hacen riqueza haciendo el bien, pero no están haciendo bien ante Dios. Es decir, no lo hacen por amor a Cristo, sino lo hacen como queriendo comprar una parte del reino de los cielos por la plata que tienen. Piensa que con la plata pueden comprar un pedacito de la casa del Padre. Y Jesús dijo que no, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, que voy a preparar para ustedes la morada, o sea, donde ustedes van a pasar su eternidad, un edificio que no lo va a comprar, nosotros no lo compramos con la plata de este mundo, sino que Él no la hizo, y que nosotros participemos del levantamiento de la iglesia, que es su propia casa, donde nacen los que van a heredar ese reino, que Dios ha escogido a los que se sienten en espíritu pobre, aunque tengan dinero, o que son pobres en espíritu y ricos en dinero, para que sean ricos en fe y ricos en liberalidad. Porque las buenas nuevas es para los pobres de espíritu, es decir, dichosos, bienaventurados, porque llegó haciéndose pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en su pobreza. En su pobreza nos enriqueció y nos dio dones y nos enseñó que estas cosas se hacen es por la gracia, ¿sí? Que nosotros entendemos que hay personas que son espiritualmente pobres, entonces llevamos el evangelio para que ellos sean enriquecidos en fe, para que cada uno pueda tener, digamos, de Jesucristo algo tan importante que Judas no entendió, y es participar de la obra de Dios, no poniendo los ojos como sirviendo a las riquezas, sino como enriqueciendo su espíritu, porque el reino de los cielos es para los que quieren enriquecer su espíritu con la manera, como dijera yo, con el sentir que había en Cristo Jesús. Con el mismo sentir que había en Cristo Jesús es que nosotros llevamos la vida de fe, haciendo para que unos nazcan de agua y nazcan del espíritu. O sea, nazcan del espíritu por la palabra que le habla uno a los pobres, que saben que no tienen vida, que se van a morir, que su vida está tan corta, que no saben dónde van a pasar su eternidad. Muchos de pronto no saben ni siquiera dónde pasar, entonces tienen afán y ansiedad por las cosas de este mundo, no han comprado su casa, tienen angustia de trabajo. Entonces, cuando uno va a predicar a este tipo de personas que también tienen esta dificultad, entonces, por estar pensando en que la iglesia es como filántropo, que solamente es para darle comida a los pobres y darle cosas, entonces ahí está mal. Entonces hay muchas personas que tienen plata en la iglesia, y los que son pobres, que no están buscando las riquezas de Cristo, sino las riquezas o haciéndose amigos de los ricos de la iglesia, también fallan. Fallan los pobres que no tienen nada, que no necesitan de Cristo, sino que tienen afán y ansiedad por las cosas de este mundo. Fallan porque hay hermanos en la iglesia que son
en su liberalidad muy ricos. Dios los ha enriquecido y llegan pobres a la iglesia y quieren que todo el mundo les dé. Dame, dame, dame. Entonces las personas que son muy generosas en la iglesia, que son muy dadivosas, los que no están pensando en su espíritu ni en su eternidad, aprovechan de esta generosidad, ¿sí? Entonces son dos cosas. Los que tienen el dinero y la liberalidad y la gracia, bien. Y luego llegan los pobres y uno puede hacer bien a ellos, porque el Señor dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes lo pueden hacer con ellos cuando quieran, pero con Él no. Con Él hay que ser ricos para con Jesucristo, es decir, tomar de lo de Él para enriquecer a otros en fe. Entonces, cuando nosotros hacemos cena, no hacemos cena para los que nos devuelven la comida y otra vez nos pueden invitar, sino que invitamos a los pobres, a los mancos, a los ciegos, quiere decir a los necesitados, a los que son como echados, y predicamos el evangelio. Si reciben el evangelio, sea pobre o sea rico, está bien, porque nosotros hemos predicado el evangelio de personas que tienen mucha plata, pero ellos saben que son pobres en espíritu y reciben el evangelio con muy buen corazón, y luego aprovechan toda esa riqueza que tienen y ayudan a la iglesia, participan de la obra de la iglesia, han sido generosos sin haber recibido la gracia, pero cuando reciben la gracia aún son mucho más generosos. Pero también tienen que entender ellos que hay personas que llegan como pobres a la iglesia y no quieren ser enriquecidos espiritualmente, sino quieren que se les dé cosas en este mundo. Yo caí en ese engaño una vez. Llegó una persona pobre y yo le ayudé, y resulta que se aprovechó. Fue porque yo tenía cómo, pero yo quería que reciba el evangelio. Luego ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que ni recibe la fe y se llevan la ayuda con la que uno pudo ayudarlos, o no sé, negocios con ellos, y no debe ser así. Entonces hay que tener cuidado de las dos cosas. Los que al Señor les ha dado mucha bendición, que no quiere decir no le dé a él porque solamente viene por la comida, no, dele, o sea, venga y coma y tal, y ayúdelo. Pero si usted ve que solamente es dame, pero la palabra no, entonces no, mire, yo le permití que viniera, escuchara, que no tiene plata, venga aquí y escuche, pero ahora, ya que usted recibió la gracia, ahora participe usted de la obra. Mire, es que una viuda, en el capítulo 21 de Lucas, la liberalidad que no entiende. ya 21, Lucas 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echan para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esa es una persona libre. Ella, si usted quiere saber qué es liberalidad, es que no se siente amarrada pensando que perdió todo, porque esta viuda echó todo lo que tenía. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros diéramos el diezmo, si nosotros damos el diezmo, por ejemplo, que yo me gané 1,000 pesos, el diezmo sería 100 pesos. Entonces, una persona que tenga mucha plata echaría 150 pesos. Para él 150 pesos, pues, esa persona echaría 50 pesos. Entonces 50 pesos sería mucho. Voy a ponerlo más grande. Una persona que tiene mucha plata echó 10 millones de pesos, pero otra que se gana 1,000 millones, debería haber echado era 100 millones, pero no 10 millones. Pero para un pobre 10 millones es mucho. Entonces al echar 10 millones personas, ¡ay! Pero ¿cómo echó plata? No, antes está robando a Dios, porque el 10% sería 100 millones, pero el que tiene poco le pareciera mucho. Entonces el Señor dijo, Él está echando de lo que le sobra, por dar un ejemplo, ¿sí? Mientras que esta viuda pobre que se ganaba 2 blancas o 3 blancas y echó 2 blancas, no echó más que el rico, porque ella estaría echando más del 60%, porque el 100% eran 3 y echó 2, o sea que echó casi todo su sustento, y con ese era su sustento para vivir todo el día. Podría decir, me quedó lo del pan, como le pasó a la viuda de Sarepta, que le dijo a Eliseo, no solamente tengo un poquitico de harina y de agua y me como esto y me muero.
Y entonces le dijo, no, primero hágame una pequeñita para mí y luego coman para ustedes también. Y el Señor le abundó. Fue como el mismo corazón que la viuda tenía ya para morir, pero le dio al profeta, ¿sí? Entonces, es la liberalidad, es entender que lo está haciendo libremente, no por imposición, por la ley, sino que es libre porque ya su corazón fue libre de las cosas de este mundo. Es decir, libre es que no lo está haciendo como si necesitase de algo o que está dando. Hay personas que dicen, siembre 10 que al Señor le da 100. Es que usted siembra tanto, al Señor le va a dar tanto. Y cuando va y lo hace de esa manera, está mal. Porque no lo está haciendo como alegremente. Porque dice que Dios ama al dador alegre, es decir, al que recibe la gracia. Porque el que recibe la gracia da como propuso en su corazón. No con dolor. No como por obligación. Porque es que si el diezmo se hace por obligación, entonces ya no es por gracia, sino por obligación o por necesidad, no por liberalidad. Pero Jesucristo, siendo rico, Él se empobreció. O sea, Él vino y fue humilde y enriqueció a todo el mundo, haciéndonos coherederos de su casa. Es que el cielo de los cielos es su herencia, es su propiedad. Y nos hizo coherederos con Él de todas las cosas. Somos dueños ahora de todo, solamente por creer y entrar en su refugio. Porque él también dijo, venga, yo quiero ser su refugio. Entren en mí y sean coherederos conmigo, que en la casa de mi Padre hay muchos para todos ahí. Vengan, ¿sí? Vengan, sin tacañería, libremente. O sea, Él no le dio envidia de que porque mi Padre me dio todo esto. No, ustedes que van a eso, ustedes son pobres, ustedes son mancos, ustedes son feos, ese es feo, ese habla feo. No, es que no está mirándole feo ni bonito, sino que es una persona pobre. Y que Dios va a mirar que va a hacer juicio y que el diablo nos robó a nosotros todo eso que teníamos derecho, y Él va a hacer justicia, y no solamente con ellos, sino con los de este mundo. Entonces, entender que el evangelio del reino es para los pobres de espíritu es muy importante. Pero hay que entender esa pobreza, que no es la pobreza que se predica de este mundo, que hay que ser buenos con los pobres y repartirle comida a los pobres de este mundo. Y a veces hay pastores y hay iglesias que se dedican a llevarle comida a los pobres, pero no predican. No predican el evangelio, no enseñan del reino de los cielos, no los enriquecen espiritualmente. Entonces, son filántropos, sí, o sea, pero la iglesia no es la filantropía, o sea, no es un sitio de caridad. La iglesia no es de caridad para darle comida a los pobres, sino que si le va a dar comida a los pobres, aproveche y anuncia el evangelio, que es porque Dios los ha enriquecido, y luego se sienta, le predica, le enseña. Si no lo recibe está bien, si no lo recibe está bien, si no lo recibe está bien. Ok, pero hay que mirar, examinar si ellos anhelan tener también cosas espirituales, no solamente cosas materiales, porque es que el que va a la iglesia a buscar las cosas materiales se equivoca, ¿sí? El que va a buscar y el que busca sin estar en la iglesia, con su riqueza, entrar al reino de los cielos, está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que llega a la iglesia y piensa que no necesita nada porque tengo plata y eso es para los pobres, entonces no sabe que usted es un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Ciego porque no ve a Jesús, miserable porque no tiene capacidad de mirar la miseria de otros para enriquecer a otros, desnudo porque todavía no tiene su casa donde habitar eternamente, y pobre porque no tiene liberalidad. Es ciego, no ve, o sea, no ve espiritualmente. Entonces, mire, yo estoy tocando la puerta y llamo. Si escucha mi voz, se abre la puerta para que yo entre a estar en tu casa y tú cenar conmigo y tener los dos una comunión. Si quieres tener comunión conmigo, entiéndame, no sea ni tibio, no sea frío ni caliente. No sea frío o sea caliente, pero tibio no. No piense que porque no tengo necesidad de nada. Nosotros tenemos que aprender a predicar el evangelio del reino y hacer un diagnóstico para también entender que los pobres, que Dios eligió a los pobres de espíritu para ser enriquecidos. Entonces, para terminar, 2 Corintios no, mentiras, 1 Corintios 13. ¿Cuánto llevamos? Ay, ya me pongo ahora. 1 Corintios 13. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es más importante que las mismas riquezas, o sea, la gracia. Cuando uno hace todas estas cosas por la gracia, hay liberalidad, porque lo hace uno por amor. Mire la diferencia, voy a dar un último ejemplo. Si yo tuviera una empleada doméstica y siempre le pago para que me haga el oficio y trabaje, y ella le toca trabajar y trabajar, pero lo hace por un salario, entonces no lo hace por amor, lo hace porque le pagan. Cocina porque le pagan, lava porque le pagan, plancha porque le pagan, limpia el piso porque le pagan. Pero si la persona, si yo llegase a casarme con ella, entonces ya no lo haría por la paga, sino por amor, ¿sí? El Antiguo Testamento, todo lo que se daba era como por la paga, pero el Nuevo Testamento es por amor. Y si no se hace nada por amor, nada sirve. O sea, que le sirvan a una comida sin amor es como si rasparan la olla, suena feo. Se le tiran la plata y dice, no. El plato que le sirven en la casa es amor. Uno detecta el amor. Mientras que uno va a un restaurante puede ser rico, pero no tiene el sabor de la mamá o de la esposa. Es diferente, porque es diferente el amor. Lo mismo, el que da sin la alegría que Dios da, el que no lo hace alegremente, no tiene como ese sabor de la gracia, no tiene ese sabor de la liberalidad, que lo hace libremente, no por ganancia, no por imposición, sino porque es libre, porque su corazón ya es libre de las cosas de este mundo. Entonces puede hacerlo en la iglesia, puede ayudar a otro y puede ser rico para con todos. Entonces ha comprado oro refinado en fuego, ¿sí? Ha comprado oro y ya limpió los ojos con colirio y ya se vistió de vestiduras blancas, entonces está muy bien. Entonces ya puede hacer esa obra porque el Señor lo está permitiendo que lo haga para que tenga comunión con Él. Es comunión con Él. Pero cuando la persona piensa que no, que yo no necesito de nada, pues ahí está mal. Ahí está mal. Y luego los que son pobres en este mundo, pero van a la iglesia y esperando que solamente me dé para el bus, me dé para comer, y entonces, pero aunque tienen para ir para el bus, pero ay no, es que no me puedo gastar plata en la iglesia, porque es que si me gasto la plata del bus, entonces de pronto no voy a poder comer el pan de esta noche. Entonces voy a ver si fulano me da la plata para el bus, o voy a ver si me mandan la plata para que... Sí, durante un tiempo lo puede hacer, pero debe pensar que un día también orando el Señor le dé. Y si le da, no diga que no le dio, porque entonces si dice que no le dio, pero teniendo, es como si dijera que Dios es tacaño con usted. Y resulta que Dios no ha sido tacaño. Dios le dio, pero solamente quiere aprovechar que hay otro que le da para asistir. Pero que el día que dejen de darle, entonces no vuelve a la iglesia. Ahí está mal. Porque entonces no es pobre de espíritu, sino pobre en este mundo, y quiere más bien es economizarse unos centavos y no piensa como en la viuda pobre que Dios vio que sí tenía. Vio Dios que sí tenía, que era hasta lo último. Yo conocí el caso, incluso mi hija muchas veces que no tenía con qué ir, se guardaba hasta las monedas para ir al culto porque tenía que venir desde lejos cuando podía y no nos decía. Entonces pues uno entiende, pone todo su corazón en eso para poder recibir la gracia de Dios, entonces lo hace libremente. A otras personas que de pronto ven de lejos, mire, yo no te da ni con qué, pero aquí llegué. Entonces Dios está viendo eso. Y luego, si hay una persona seguro que viene de la iglesia, de pronto hasta ve que lo puede ayudar, seguramente el Señor va a mover el corazón para que lo ayude. Pero ayudará al que es rico en liberalidad, lo bendecirá más para que pueda ser benévolo con la persona que ya es rica espiritualmente, pero que tiene necesidad en este mundo y es su hermana. O sea, hay que hacer bien y más a los de su casa, no faltaba más. Entonces, terminamos. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6. Desde el 9, déjanlo ustedes todo, que es bien largo, para ya llevamos una hora. Desde el 9, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos,
como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Eso es libre. Parece que fuera pobre, pero está enriqueciendo a muchos. Así yo no tenga nada, pero con la palabra, con mi vida, con todo, está enriqueciendo para que sea formado Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el evangelio, el reino de los cielos es para los que son pobres en espíritu y quieren enriquecerlo, para que cuando partamos de este mundo tengamos una morada eterna y fuera de eso seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Para los tales son las buenas nuevas y para los tales es el reino de los cielos. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias por habernos permitido entender que en tu pobreza nosotros fuimos enriquecidos, que tú viniste a dar buenas nuevas a los pobres, que a los tales que tenemos necesidades espirituales, que no teníamos una morada eterna, que no conocíamos la vida eterna, solamente pensábamos que íbamos a vivir la vida de este mundo y nada más. Y quizás muchos estaban trabajando por pasar muy bien con todas sus riquezas, los años que le quedan en este mundo, pero al recibir la gracia, tú les has permitido que toda esa riqueza también pueda ser para enriquecer, para ser ricos para con nuestro Dios, y para que también sea transformado su espíritu, para que pueda también entender y vivir por la liberalidad. Que su corazón no sea unido, no sea atado a las cosas de este mundo, que no piense hacer el bien queriendo ganarse un espacio en el cielo por hacer las obras de caridad, sino todo lo contrario, que después de haber recibido la gracia y siendo libre, pueda participar también de la obra para los santos, ayudando, repartiendo a los pobres, haciendo justicia. Ayúdalos, por favor, para que todas las personas que llevan esta vida en este mundo, que aunque parecen pobres, pero están enriqueciendo muchos, y otros que también enriqueciendo muchos, también tienen la generosidad de dar a los pobres y repartiendo. Ayúdalos, por favor, para que tú también añadas a la iglesia a todas las personas que tú has querido traer, para que nuestra iglesia sea formada conforme a la imagen de Jesucristo. Así que te damos gracias por habernos dado esas buenas nuevas a los pobres en espíritu, porque los tales es el reino de los cielos. Ayúdanos para que nosotros aprendamos que todo lo que nosotros hacemos en la iglesia es porque nos has derramado de la gracia, porque no sacamos nada con dar a los pobres, aún nuestra propia vida, y hasta llevarnos como sacrificio, pero si no lo hacemos por el amor de nuestro Señor Jesucristo, de nada sirve. Es por la gracia, es por el amor que tú nos has dado que podemos llevar la obra adelante, no solamente de ayudar a otras personas. Entren en su reino, enseñándoles que se nace del agua y del Espíritu para que puedan entrar en la casa del Padre, porque Jesús es el camino para ir a las moradas eternas donde el Padre ha preparado un edificio eterno en el cual moraremos eternamente y para siempre. Ayúdanos que nosotros entendamos que el edificio es el cuerpo de Jesucristo enriquecido con todas las riquezas con que el Señor nos ha hecho ricos, porque para los pobres era el reino de los cielos. Gracias por devolvernos todo lo que el enemigo nos había robado, en vida, en misericordia, en gracia y en liberalidad. En Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y misericordia, gracia y paz de Dios.